¿Listos? Apocalipsis capítulo 13, por favor. El título de esta prédica es ¿Quién es el anticristo? Y si es la primera vez que vienes a la iglesia, y es la primera vez que vienes a nuestra iglesia, y posiblemente eres invitado de alguien, y perdónanos, te tocó esta. ¿Quién es el anticristo? Pero una de las cosas que vamos a ver es que, y hemos visto desde el principio del estudio de Apocalipsis, desde el capítulo 1, que Apocalipsis no se trata del anticristo, no se trata realmente del Armagedón, sino se trata de Jesucristo, se trata de la revelación de Jesucristo. Y una de las cosas que tenemos que estar muy atentos como cristianos es que al estudiar estos capítulos, nosotros no estamos esperando al anticristo, nosotros estamos esperando a Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro anhelo, Él es nuestra causa de que todos los días nos despertamos porque estamos esperando a Jesús. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. La Biblia le llama al anticristo no nada más el anticristo, sino le llama el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Dios, o lo que se llama Dios. Entonces, cuando escuches el anticristo, no es aquel que está en contra de Cristo, que sí, claro, el anticristo está en contra de Cristo, pero es aquel que quiere tomar el lugar de Cristo. El anticristo es un chafa Cristo, es un Cristo falluquero que va a venir y va a engañar a este mundo. Y tenemos que estar muy atentos, y por eso es muy importante entender quién es el anticristo. Y lo que vamos a ver en nuestro estudio es que el espíritu del anticristo ya está en este mundo, ya está operando su espíritu y ya está preparando el engaño poco a poco para el fin del mundo. La Biblia llama que el anticristo se va a sentar en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo. El anticristo se quiere hacer pasar por Dios. El anticristo quiere ser como Dios y esa va a ser parte de su engaño. El anticristo no va a llegar y va a decir soy el anticristo o soy el representante de Satanás, sino el anticristo va a tener todo esto como si fuera un Mesías y la gente lo va a empezar a seguir de esa manera. Y por eso vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Una de las cosas que detiene al anticristo de levantarse hoy, eso lo puedes anotar, 2 de Tesalonicenses 2:3, es la iglesia, es el espíritu. La Biblia claramente dice que en el momento que la iglesia, el espíritu de Dios en la iglesia se ha quitado de en medio de esta tierra y de este mundo, entonces el anticristo se va a levantar. Por eso nosotros en esta iglesia en Semilla creemos que nosotros como iglesia no vamos a ver al anticristo. Lo que viene antes del anticristo en la agenda de Dios es el rapto de la iglesia. Es todos los que hemos puesto nuestra esperanza en Jesús y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que somos cristianos nacidos de nuevo. Lo que sigue es que Jesús viene por su iglesia y en un abrir y cerrar de ojos, a la voz de la trompeta de Dios, seremos arrebatados y estaremos con Jesús todos los días. Y entonces, mientras hemos visto desde el capítulo 4 en adelante lo que está pasando, la tribulación, se levanta el anticristo, todo lo que vamos a ver en el capítulo 13, mientras todo esto está sucediendo, es increíble, tú y yo vamos a estar con el Señor. Vamos a estar disfrutando su gloria, vamos a estar alabándole, vamos a estar conscientes que esto va a estar pasando en la tierra, pero tú y yo como iglesia no vamos a estar en la gran tribulación. Ahora tenemos que entender esto, que tú y yo como iglesia, Jesús dijo, en este mundo tendrás tribulación, en este mundo tendrás problemas. Ahora, la gran tribulación no es lo que vives tú hoy en día. La gran tribulación es una tribulación que es el juicio de Dios cayendo en el mundo. Todo mundo va a saber, esto es porque nos hemos rebelado contra Dios y aún así la tierra se va a seguir rebelando contra Dios, va a seguir dándole la espalda a Dios, no va a querer saber nada de Dios. Y entonces es muy importante entender eso. Puedes anotar ahí en tu Biblia 1 de Tesalonicenses 5:9, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros. El tiempo de 7 años de la gran tribulación es la ira de Dios derramada en este mundo sin Dios.
Y tú y yo, Dios ya no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. La ira de Dios ya cayó sobre Jesucristo, y cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tú y yo ya no somos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Eso es el Evangelio, eso es increíble. Ahora, hay algunas personas en las iglesias y doctrinas que piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y yo digo, bueno, pues ahí te ves, yo y Semilla nos vamos. Pero al final realmente no es algo esencial. Mira, los que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación y los que no creen que la iglesia van a pasar por la gran tribulación, al final de ese tiempo, las dos posiciones creemos que vamos a estar delante de Dios por una eternidad. Y eso es lo más importante. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra salvación. Y Talí, ya quiero escuchar esto de capítulo 13. Ok, pon tus ojos en tu Biblia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, está hablando Juan. Y Juan está parado sobre la arena del mar en la tierra, no en el cielo, teniendo estas visiones que ha tenido en el cielo, en el trono, sino dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Ahora, en tiempos bíblicos el mar representaba a las naciones, pero no nada más representaba a las naciones, sino representaba tempestad. Y si vives aquí en Veracruz sabes, puede estar muy hermoso la mañana y a las 12 del día estar una tempestad de un norte y dices, no me meto ni tantito al agua. Y lo que está representando aquí este mar es una tempestad que está saliendo del mar. Y Juan está viendo eso, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Este es el anticristo, es como un animal que quiere hacer daño. Su naturaleza es esa, su naturaleza es una bestia. Y vi salir del mar una bestia, y lo está viendo, imagínate, lo está viendo salir del mar, salir del abismo, y está viendo salir esta bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Imagina eso. Ahora, el anticristo cuando venga no va a venir así. Lo que Dios está usando en la Biblia son simbolismos. No es que el anticristo se vaya a presentar al mundo en televisión abierta y el anticristo va a ser como una bestia y va a tener 7 cabezas y 10 cuernos. Él no se va a presentar así, Él se va a presentar de una manera muy diferente. Acuérdate, Él quiere engañar. Él no quiere que sepas que Él se está poniendo en posición de Dios, que Él es dirigido por Satanás. Pero vemos su naturaleza en esto. Entonces es una bestia que sale del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es literatura que está siendo figurado. Cuando tú dices a alguien que conoces, te comportaste como una bestia, no, o sea, no le estás diciendo tienes 7 cabezas y 10 cuernos, sino simplemente es tu naturaleza, fue así, simplemente reaccionaste de una manera así. Y si le dices así a tu esposo, arrepiéntete. Eso no es respeto. Y créeme, tu esposo no es el anticristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Las diademas, acuérdate, están hablando de poder. Y lo que quiere el anticristo es tener el poder que tiene Dios, que nunca ha podido tener. Por eso se rebeló Satanás, y en sus cuernos 10 cabezas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, cuando piensas en un nombre blasfemo, no pienses en una grosería, ahora sí, sino él lo que está poniéndose en su nombre son nombres y atributos de Dios. Y tienes que saber eso. Por eso acusaron a Jesús, porque Jesús vino y dijo ser Dios, y el sacerdote se rasga las vestiduras y se blasfemó. ¿Por qué? Porque él se estaba autodenominando, yo soy Dios en la carne. Y eso va a venir a ser el anticristo en sus cabezas, un nombre blasfemo. Tienes que saber que el anticristo tiene todos los atributos de Satanás. El anticristo es Satanás en la carne. Pero ¿te acuerdas quién es Jesús? Jesús tiene todos los atributos de Dios. Y Jesús, toda la enseñanza bíblica, dice que es Dios en la carne. Dios se hizo hombre y vino a salvarnos. Y lo que estamos viendo entonces es que el anticristo quiere engañar al mundo y quiere copiar lo que hizo Dios en Jesucristo. En Jesús encontramos toda la plenitud de la deidad.
En Jesús encontramos toda la santidad de Dios. En Jesús encontramos todos los atributos de Dios. Colosenses dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todos los muertos. Entonces, si tú y yo queremos conocer a Jesús, tenemos que ir a la Biblia. Y para conocer a Dios, entonces tenemos que conocer a Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible. Si tú estás viendo, y espero que no veas, pero si tú estás en medio de esto y ves al anticristo, estás viendo a Satanás mismo. Y los discípulos, cuando estaban con Jesús y Jesús vino a la tierra y estaban viendo a Jesús, estaban viendo a Dios mismo. Y mira lo que dice versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Chécate que no era un leopardo, sino era semejante. Estaba usando la Biblia lenguaje y figurado y vi y era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Ahora, si te imaginas esto, no quieres tener un amigo así. Pero lo que está diciendo la Biblia, y si ves Daniel capítulo 7, Daniel está viendo algo semejante en una visión, y más adelante, después de que pasa todo lo que pasa en Daniel y en todo el imperio y con Nabucodonosor, lo que vemos es que cuando Daniel habla de un leopardo, de un oso, de un león, está hablando de los imperios persa, babilónica y Grecia. Que ellos estaban yendo contra Dios, estaban yendo contra el Dios de la Biblia y estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Y lo que vemos aquí entonces en un leopardo, un oso y un león son naciones. Ahora tú y yo podíamos pasar todos estos 40 minutos de la predicación diciendo, bueno, yo creo que el leopardo es esta nación, yo creo que el oso es esta nación, yo creo que el león es esta otra nación. Pero ¿sabes qué? Perderíamos el tiempo. Por supuesto que naciones van a operar y van a ser parte de esto, del fin y del anticristo y cuando Él se levante. Pero ¿sabes qué? Al final sabremos cuáles son estas naciones. Y entonces dice que vio a la bestia con estas semejanzas, león, oso y leopardo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, hablando de la serpiente antigua, del diablo, del Satanás, del acusador. Y entonces el dragón le da su poder al anticristo, el dragón le da su trono y le da grande autoridad. Pero fíjate, es lo mismo que hace Dios con Jesús. Dios le da su poder a Jesús, Dios le da su trono a Jesús y Dios le da grande autoridad a Jesús. Y lo que está haciendo Satanás aquí es simplemente querer copiar chafamente lo que Dios hace. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces fíjate, así como Dios, Jehová de los ejércitos, le dio a su Hijo Jesucristo poder, trono y autoridad, Satanás, el hijo de Satanás es el anticristo y Satanás le da su poder, su trono y grande autoridad. Mira lo que dice versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Entonces vemos que el anticristo, lo que está viendo Juan, que una de sus cabezas va a ser herida de muerte, y una herida de muerte te lleva ¿a qué? A la muerte. Y de alguna manera entonces el anticristo, cuando él se levante y él diga que es Dios, va a haber gente que lo va a querer herir, va a haber gente que lo va a querer matar, va a haber gente que va a ir en contra de él, pero de pronto al recibir este atentado mortal, esta herida de muerte, el anticristo muere, pero mira lo que dice ahí, pero su herida mortal fue sanada, entonces muere y resucita. ¿Te das cuenta? Y Dios eso hizo en Jesús. Jesús mismo siendo Dios vino a este mundo y murió. Y Jesús resucitó, eso es parte del Evangelio y lo que creemos. Pero la diferencia entre el anticristo y Jesucristo es que Jesús, después de resucitar, ascendió y está sentado a la derecha del Padre. Y el anticristo, después de resucitar y recibir esta herida de muerte, no asciende a las alturas, sino desciende al infierno. Y Jesús al final va a vencer al anticristo, dice la Biblia, con la palabra de su boca, con su poder, con su venida, con su resplandor. Y esa va a ser una gran diferencia entre Jesús y el anticristo. Nosotros creemos que Jesús es Dios, que vino y murió por nosotros, tomó nuestro lugar. La Biblia dice que nosotros somos pecadores.
que nosotros estamos destituidos de su gloria, de su reino, que la paga del pecado es la muerte. Y entonces, al merecer la muerte, Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino mandó a su Hijo Jesús, el Salvador de este mundo, a morir por nosotros, tomando nuestro lugar, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el monte Calvario, Jesús, muriendo por nosotros, muere y entrega su alma como sacrificio y toma nuestro lugar. Es sepultado, pero al tercer día resucita según las Escrituras. Y no solamente resucita, sino durante 40 días se presenta ante sus discípulos y ante los apóstoles. Una sola vez se presentó ante 500 y ascendió al cielo. Y hoy está sentado a la derecha del Padre. Y no solamente eso, sino Él regresará por nosotros, por su iglesia. Y después del rapto, Él regresará a reinar, a poner orden en este mundo. Reinará por 1000 años y después el fin. Y en medio de esta historia de redención, Él acabará con esta mentira, con el anticristo y con Satanás, y terminará no ascendiendo, sino descendiendo al infierno. El infierno preparado especialmente, no para ti, para mí, sino para Él. Pero por eso es muy importante en quién estás creyendo, en quién estás siguiendo. Y entonces, de alguna manera, ahora chécate eso. Hoy en día pasa algo en las noticias y en menos de 10 minutos la noticia está dando la vuelta al mundo. El mundo está preparado. El mundo está preparado. Cada persona hoy en día con un celular en su mano es un periodista y puede lanzar a Twitter o a Facebook o a redes sociales o a Snapchat un video y en 5 minutos está dando la vuelta. ¿Te das cuenta cómo el mundo se está preparando para este momento? Y tenemos que estar conscientes qué es lo que viene y qué es lo que va a suceder. Ahora imagínate un video que se suba a redes sociales de un líder que es levantado, el anticristo, que no va a decir que es el anticristo, pero que viene a ofrecer paz mundial y que viene a ofrecer soluciones inmediatas. El hoy y el ahora. Ve la diferencia de Jesús. Jesús no vino a ofrecer soluciones inmediatas. Jesús no vino a sanar todos los enfermos. Jesús no vino a alimentar a todos los pobres. Jesús lo que vino a dar es solución eterna. Pero este anticristo va a tratar de solucionar los problemas del mundo, el hoy y el ahora, para una generación que viva en ese momento. Y por eso va a ser tan atractivo su mensaje, va a ser tan carismático su mensaje. Y de pronto, cuando alguien lo quiera asesinar y él muera, ¿te imaginas esa noticia? Y de pronto no murió, sino resucitó y vive. Se van a hacer playeras de él, pósters, avatar, memes. El mundo está listo para que en 5 minutos dé la vuelta de esta noticia y todos estén viendo quién es este hombre. Y mira lo que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra vas a ver, y toda la tierra se va a impresionar, se va a fascinar de lo que está pasando. ¿Te imaginas este líder saliendo del hospital diciendo estoy bien y saludando a todo el mundo y dando un speech súper carismático? Y todos así, esto es lo que estamos esperando. Este líder que por fin está prometiendo paz en Medio Oriente, este líder que por fin quiere que las religiones no estén divididas, sino una religión mundial, que todos nos amemos. ¿Te das cuenta el mensaje? Soluciones hoy y ahora. Va a solucionar el problema del clima, cómo no contaminar los mares, cómo no contaminar la tierra. Va a solucionar el problema de la educación, va a solucionar el problema de cómo alimentar a todo el mundo. Y todo el mundo va a estar. Eso es lo que esperamos, eso es lo que queremos. Va a ser un Mesías que va a tratar de solucionar las cosas, el hoy y el ahora, va a ofrecer prosperidad. Por eso cuidado con el evangelio de la prosperidad hoy en las iglesias. Cuidado con los que escuchas, a quién escuchas. Jesús no vino a resolver el hoy y el ahora. Jesús vino a resolver tu problema más grave. Era
tu eternidad. Eso es lo que vino a resolver Jesús. Pero entonces toda la tierra se maravilló. O sea, ¿no es increíble de lo que se maravillan los jóvenes hoy? O sea, sube una chava un video diciendo cómo maquillarte para salir hoy con tus amigos y tiene millones de likes. Ahora imagínate este hombre carismático que sale tratando de resolver todas las situaciones y que está conectando con todas las generaciones. Y la tierra totalmente fascinada. ¿Te das cuenta que el mundo hoy con cualquier cosa se impresiona? Con cualquier cosa se fascina. Y sabes que tú y yo en este tiempo vamos a estar fascinados, impresionados con el Cordero en el cielo. Lo que más nos va a impresionar, lo que más vamos a estar adorando es, y nuestro pensamiento va a ser, ¿cómo siendo yo así puedo estar aquí frente a Él? Y mira lo que pasa, se maravilló toda la tierra. Versículo 4, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Al adorar a la bestia, al anticristo, están adorando a Satanás y no se están dando cuenta. Nosotros entendemos esto, que al adorar a Jesús, estamos adorando a Dios. No hay manera de adorar a Dios si no es a través de Jesús. No hay manera de ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Y el mundo está adorando al anticristo y sin darse cuenta están adorando a Satanás, aquel que le había dado la autoridad, y adoraron a la bestia. Y mira lo que dicen, lo que están diciendo es, ¿quién como la bestia? Ahora no van a decir ese nombre, van a decir, ¿quién como Él? Van a estar tan fascinados y tan maravillados, pero nota que puedes encontrar esto en la Biblia, en Éxodo, cuando Dios saca a su pueblo, el pueblo de Dios está diciendo, ¿quién como nuestro Dios? Salmos está lleno de esto, de ¿quién como nuestro Dios? Y en ese momento van a estar diciendo, ¿quién como el anticristo? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién podrá luchar contra la bestia? Van a creer que la bestia, el anticristo, es todopoderoso, que nadie puede contra él. Y la Biblia enseña que el único todopoderoso, el consejero admirable, Padre eterno, príncipe de paz es Jesús. Pero el mundo simplemente se deja engañar. Y chécate eso. Aquellos de tus amigos y familiares, y posiblemente tú estés aquí hoy y digas, ¿sabes qué? Yo no creo en eso de Jesús. O sea, simplemente decir, soy un incrédulo. Hoy está de moda, soy un agnóstico. Y la palabra agnóstico, ¿sabes qué quiere decir? Ignorante. Pero se oye más cool, agnóstico. Pero ¿por qué no vas y dices eso a los demás? Oye, ¿tú qué onda? ¿Tú en qué crees? No, pues yo soy un ignorante. Sincérate y di la verdad. Y la Biblia enseña que no tienes que ser ignorante de las cosas de Dios. La Biblia enseña que conociendo a Jesús puedes conocer a Dios. ¿Por qué quieres ser un agnóstico? ¿Por qué quieres seguir siendo un ignorante? Eso se llama necedad. Y el necio dice en su corazón, no existe Dios. Tienes que dejar de ser necio. Tu problema es ese. Tu problema no es incredulidad. Tu problema está en tu corazón. Eres un necio. Y si no, pregúntale a tus papás. Ellos te conocen bien. ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Te das cuenta que un mundo lleno de incredulidad en este tiempo van a tener mucha fe? El problema del mundo no es incredulidad. El problema del mundo hoy es que no quieren poner su vida a la luz. Aman más su vida, aman más su pecado, aman más sus tinieblas, quieren seguir viviendo como están viviendo sin Dios. Y eso posiblemente te puede convenir ahorita, pero es una mentira. Al final vas a pagar el precio. No lo hagas. El problema no es incredulidad.
Y mira lo que dice versículo 5, también se le dio boca que hablara cosas grandes, cosas infladas, cosas elocuentes, cosas altivas. Entonces va a ser un líder carismático que va a hablar increíble, que su speech va a ser perfecto, que va a ser elocuente, que después de que lo escuches hablar digas, o sea, wow, o sea, este cuate me inspiró. Cosas infladas, cosas elocuentes. Y la gente va a estar siguiendo eso. Se le dio boca que hablara cosas grandes, pero mira, y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Chécate eso. Tiene poder, tiene autoridad, pero limitada. Porque al final Dios está sobre él. Y Dios va a permitir estas cosas, pero su poder es totalmente limitado. Entonces, cuidado con seguir a gente simplemente porque habla elocuente, porque te llega su mensaje, porque después de escucharlo te motiva y te hace sentir bien, porque eso va a ser el anticristo. Pablo dice, cuando yo fui a ustedes, no fui con palabras elocuentes o de sabiduría, sino proponiéndome una cosa, hablar de Jesús y este crucificado. No busques nunca mensajes que te hagan sentir bien. Busca la verdad. Busca eso. Busca a Jesús en cada mensaje. Elocuencia no quiere decir nada. Elocuencia puedes tomar un curso y ser muy elocuente, pero si tus palabras son vacías, ¿de qué sirve? Y su boca hablaba cosas grandes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Entonces, después de 3 años y medio, se le está dando toda la autoridad. Dios va a permitir que se levante, Dios va a permitir que engañe a todo el mundo con palabras elocuentes. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Entonces sí, abiertamente va a hablar contra nuestro Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Fíjate, el anticristo en la gran tribulación va a estar hablando mal de nosotros, de los que moran en el cielo, nosotros, la iglesia que ya fue raptada después del capítulo 4. Y ¿sabes qué? Me vale que hable lo que quiera. Pero ¿conoce a alguien que hable mal de la iglesia y de los suyos? Si tú hoy estás aquí y estás hablando mal de tus hermanos, cuidado, estás siendo como el anticristo. Es totalmente contrario al Espíritu de Dios. Acuérdate que Satanás es un chismoso y le encanta hablar y usa su lengua. Mientras no sea el anticristo está bien. No, el que llama, no el que contesta. Ni modo, apaga tu celular. Si no te toca. Sí es. Chécate contra quién va a ser la propaganda del anticristo. Va a ser contra Dios, contra su tabernáculo y contra la iglesia. Eso es el espíritu del anticristo. Estar hablando mal de Dios, estar hablando mal de su tabernáculo en el cielo y de los que moran ahí de la iglesia, de los que van a morar ahí de la iglesia. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Ahora dice Stalin, no que los santos están en el cielo, la iglesia está en el cielo, los santos, que es su pueblo, tienes que saber, Apocalipsis está lleno, más de 500 citas del Antiguo Testamento. Apocalipsis está lleno del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento llama a los santos al pueblo de Israel. Es su nación santa, apartada para él, su nación. Y vemos que en medio de la gran tribulación, la nación de Israel juega un papel muy importante en la gran tribulación. Muchos de ellos van a estar evangelizando a ellos que se quedaron, los que no son la iglesia. Y entonces el anticristo, con el poder que él les dado, va a poder perseguir a los santos,
y se le permite hacer guerra contra los santos. Y mira lo que dice, esta es una palabra clave, y vencerlos. ¿Por qué no es la iglesia? Porque Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Nada puede vencer a la iglesia. Entonces esto no es la iglesia, estos son los santos, el pueblo de Israel, que Dios tiene un propósito para ellos, y se les permite hacer guerra contra los santos y los vence. Acuérdate lo que dice Apocalipsis 2 y 3, vimos después de cada mensaje de la iglesia, y entonces serán vencedores. La iglesia vence. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Los que vamos a estar morados en el cielo somos los que pusimos nuestra esperanza en aquel que venció en la cruz. Y entonces nosotros vamos a poder decir que somos más que vencedores. También se le dio autoridad sobre toda tribu. Chécate eso, todo. Es un gobierno mundial. Es un gobierno mundial. Autoridad política sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. Eso es lo que se está enfilando el mundo. Pon atención en las noticias. Versículo 8. Y la adoraron todos. Subraya eso, todos. Todos los moradores de la tierra, todos. Va a ser un líder carismático, va a ser un líder que ofrezca paz mundial, va a ser un líder que ofrezca el hoy y el ahora. Por eso no te dejes llevar por aquellos políticos que te están ofreciendo ya. Ahora sí, el próximo sexenio todo se va a resolver. O sea, ¿cuántos sexenios llevas votando y cuántos sexenios llevas decepcionándote? Nuestra esperanza no está en partidos políticos, nuestra esperanza no está en ninguna persona terrenal, nuestra esperanza está en Jesús. Y de ahí no nos movemos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, todos, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabías que si pones tu esperanza en Jesús y crees en Él, tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? Todos los que adoramos a Dios a través de Jesús, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y todos aquellos que no están escritos en este libro van a estar adorando a algo que no es Dios, sino que os opone ante Dios. Es muy importante. No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús, el plan de que fuera la cruz, que fuera inmolado, el plan era desde el principio del mundo, desde antes de la creación, desde antes de Génesis 1:1, antes de que Dios dijera hacia la luz, Dios dijo, Jesús va a ir a la cruz. Jesús ya sabía que íbamos a pecar, que como ovejas nos íbamos a descarriar, que íbamos a necesitar un Salvador. Y el plan de que Jesús fuera a la cruz era desde antes de la fundación del mundo. Ahora, date cuenta que ese plan era desde antes de la fundación o del principio del mundo, pero también dice que en el libro del Cordero estamos escritos desde antes del principio del mundo. Piensa en eso un momento, eso te puede volar la cabeza. Entonces, antes de que Dios dijera sea la luz, Él ya sabía quiénes íbamos a ser salvos. Quiénes iban a estar escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes del principio. Y puedes estar aquí y decir, Talí, ¿y cómo sé que yo estoy inscrito en ese libro? Y puedes pelear con eso en tu vida y en tu corazón. Entonces, o sea, ¿cómo sé? Ok, la manera que sabes que tu nombre fue inscrito desde el principio en el libro del Cordero, de la vida del Cordero, es que hoy tienes a Jesús en tu vida y en tu corazón. Ahora, si hoy no tienes a Jesús en tu vida y en tu corazón y no estás inscrito en ese libro, según tú, hasta ese momento, hoy puede ser tu oportunidad. O sea, ¿por qué pelear con eso? ¿Por qué no hoy descubres si estás en ese libro? ¿Por qué no hoy reconoces, necesito a Jesús? Necesito a Dios en mi vida.
Y posiblemente hoy te des cuenta, sí estaba escrito, pero hasta hoy no lo sabía. Hoy puede ser tu día. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces, si hoy tienes oído, escucha. Esto es importante lo que estamos diciendo hoy. Esto es sabiduría que viene de Dios. Si alguno tiene oído, oiga. Ahora nota esto, te va a encantar esto. Si has estudiado Apocalipsis con nosotros, si alguien tiene oído, oiga, anteriores a este capítulo, la Biblia dice, Jesús dice, si alguien tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí ya no está la iglesia, amigos. La iglesia ya no está viendo esto. Los que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, estamos en este punto de la historia alabando al Cordero que fue inmolado desde antes del principio de los tiempos y que por Él, por su sangre, no por nuestras obras, inscribió nuestro nombre en el libro de la vida.